Bueno, hola nuevamente, ¿cómo andan? Espero que anden súper bien. Y bienvenidos a el tema, ahora sí que nos compete en el trabajo práctico de hoy, que es trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, en donde, bueno, vamos a hablar de algunos que nos importan especialmente. Bien, ¿qué son estos trastornos relacionados con el trauma, con factores de estrés? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen en común todos los trastornos que vamos a ver? Están incluidos bajo esta categoría del DSM-5. Bien, obviamente la exposición a un evento que es francamente traumático o estresante, esto, digamos, está manifiesto de forma explícita en estos trastornos. A su vez son trastornos que son sumamente comórbidos con los trastornos de ansiedad, con el trastorno obsesivo compulsivo, con otros trastornos como los trastornos disociativos, ¿sí? De hecho, aprovecho para mencionar algo que ya venimos diciendo bastante en esta cursada, pero que es que el trastorno por estrés postraumático antes estaba en el capítulo de los trastornos de ansiedad, hoy por hoy no es así, y está en este capítulo, ¿sí? De los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. El malestar psicológico después de estos eventos que son muy traumáticos puede ser muy variable, ¿sí? O sea, la expresividad de el malestar psíquico puede ser, digamos, síntomas más bien de depresivos, puede haber anedonia, puede haber falta de, digamos, del disfrute del placer, tristeza, angustia, pero cambios en el apetito, en el hambre, en lo que fuera, puede manifestarse más bien como trastornos parecidos a los ansiosos, ¿sí? Las manifestaciones son muy variadas. Y por eso va a ser importante que después especifiquemos cuáles son los síntomas que predominan en algunos de estos trastornos. Bien, y antes de comenzar a hablar de los trastornos en sí mismos, quisiera que definamos todos juntos cuál es la definición de trauma, ¿sí? Es un evento catastrófico o puede ser una serie de eventos, pueden ser múltiples traumas, en la que las personas están expuestas a situaciones en donde han sido amenazadas o presenciaron eh, la muerte, daños físicos o situaciones de violencia sexual, por ejemplo. ¿Sí? Bien, otra cosa que es importante aclarar al respecto, sobre todo de los eventos que son estresantes, ¿sí? Es que son universales. Por ejemplo, está el fracaso, la decepción, el rechazo, la pérdida, ¿sí? O sea, todo el mundo ha atravesado o atravesará por situaciones estresantes, entendiendo el estrés como un estrés psicológico a lo largo de la vida, pero todos tenemos una menor o mayor capacidad para hacer frente con éxito a tales eventos, ¿sí? Hay situaciones que, como ya mencioné en la diapo anterior, son consideradas traumáticas, y una minoría significativa de las personas no será capaz de hacer frente ante estos estreses, sobre todo cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo o la carga emocional es muy importante. Por lo que se desarrollan los síntomas de malestar psicológico que van a ser los que caractericen a los trastornos. Bien, ¿y cuáles son estos trastornos? ¿Cuáles son los trastornos que están en este capítulo, en el DSM-5? Bien, tenemos a priori 5 grandes trastornos que voy a mencionarles, que son el trastorno de apego reactivo, el trastorno de relación social desinhibida, el muy famoso y ya polimencionado a estas alturas, trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, ¿sí? Los trastornos adaptativos. Todos esos son trastornos que están en el mismo capítulo porque comparten esos elementos que yo les mencionaba previamente, todos tienen eso en común, que es el factor estresante, la capacidad o la incapacidad, mejor dicho, de lidiar con ciertos factores psicológicos. Y para lo que son los fines de esta clase, yo me voy a basar en tres y voy a hablar de tres de estos trastornos, que son
los más importantes que ustedes reconozcan, que son el estrés postraumático, el estrés agudo y los trastornos adaptativos, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a hablar entonces en primera instancia de el primer trastorno, que es el trastorno por estrés postraumático. Bien, y ahora vamos a hablar muy por encima de lo que son los aspectos históricos y principalmente yo les quiero en realidad transmitir cuáles fueron los nombres o los distintos nombres que fue recibiendo este trastorno a medida que se lo fue describiendo en diferentes situaciones. Después de diferentes guerras, ¿sí? A lo largo de la historia, se ve que suele haber un aumento en la prevalencia de este trastorno, ¿sí? Entonces, sucedió que paralelamente en Estados Unidos y en Europa lo empezaron a describir. Por un lado, unos de ellos creían que se trataba de un trastorno cardíaco, algo exclusivamente cardiológico, debido a todos los síntomas de ansiedad que presentaban los pacientes, los veteranos, por lo cual uno de los primeros nombres que se le dio era corazón de soldado, ¿sí? O astenia neurocirculatoria, ¿sí? Todos estos nombres, que hoy por hoy nos parecen rarísimos, son sinónimos de lo que hoy entendemos por estrés postraumático, ¿sí? Por otro lado, sí, también se lo empezó a interpretar como un trastorno de origen psiquiátrico, por lo que lo empezaron a llamar también nostalgia de guerra, fatiga de combate y neurosis de guerra, sobre todo en, digamos, el último tiempo. A su vez, la presentación clínica del trastorno se parecía mucho a los síntomas que presentaban los sobrevivientes de accidentes ferroviarios, ¿sí? Estos accidentes ferroviarios, por algún motivo en ese entonces se interpretaba que se producía una compresión en la médula espinal, por lo que le habían llamado Railway Spine, que bien, hoy por hoy sabemos que también tenía que ver con estrés postraumático. Posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? También se estudió y uno de los nombres más nuevos o del último tiempo que ha recibido también este trastorno es la neurosis de guerra, ¿sí? O fisioneurosis. Quiero que sepan que todos esos trastornos son los que hoy entendemos como trastornos por estrés postraumático. ¿Cuándo se empieza a llamar trastorno por estrés postraumático? Principalmente después de la guerra de Vietnam de los Estados Unidos, ahí los psiquiatras estadounidenses le pusieron ese trastorno, el nombre finalmente de trastorno por estrés postraumático. Casi se llama, o pensaban en ponerle síndrome post-Vietnam, en realidad, pero después comprendieron que en realidad podía ser cualquier evento traumático y no nada más que, bueno, esa guerra en particular, ¿sí? Y así es como llegamos a lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Bien, y el trastorno por estrés postraumático se lo ha descrito no solamente desde la bibliografía científica, sino también desde lo que es la literatura, en un montón de textos. Muchas personas consideran que el doctor Manet en Historia de dos ciudades, ¿sí? Que presentaba como estos síntomas disociativos, no les quiero spoilear el libro, pero para quienes lo hayan leído entenderán de qué personaje estoy hablando, el que se ponía a hacer zapatos así de repente de la nada. Bueno, creen que este personaje padecía de estrés postraumático, ¿sí? O una variante de estrés postraumático. Hay otros libros en la literatura, por ejemplo Shakespeare, y en la Ilíada, sí, iba a decir Troya, cualquiera. Digo, en la Ilíada, o sea, no, cualquiera no, pero me explico. Muchos autores consideran que el personaje de Aquiles padece un estrés postraumático.
Así que bueno, interesante para tenerlo en cuenta y ver desde hace cuánto en realidad que se describe y que se encuentra en la literatura. Hay libros que son un poco más actuales y de hecho hay un libro que hace todo un análisis del personaje de Aquiles, que creo que se llama Aquiles en Vietnam, donde justamente habla de el estrés postraumático y cómo el personaje se puede interpretar desde esa perspectiva. Les paso el nombre del autor en otro momento porque la verdad no lo recuerdo ahora. Y no lo leí ese libro tampoco. Sí puse los que leí, así que para que lo sepan. Bueno, no solamente en la literatura nosotros tenemos casos de estrés postraumático. Acá les pongo algunos personajes que padecen formas, algunos más leves, otros más graves de estrés postraumático en series que como condición sí haya visto, porque si ustedes entran y googlean y se fijan en internet, hay un montón de personajes que tienen estrés postraumático. Este es un personaje, una serie que está disponible en Netflix, Jessica Jones. No soy muy fan, pero sí vi la primera temporada de esa serie. Este sí, con facilidad, es mi personaje favorito de esta lista. Es Zuko de Avatar, el último maestro del aire. Perdón, me atraganté. Este personaje tiene dos grandes eventos traumáticos, sin hacer spoiler, básicamente el abandono de su madre, por un lado, ¿sí? O la desaparición de su madre, en realidad, y por el otro lado, el gran evento traumático que es la pelea de Agni Kai que tiene, en la cual queda con la cicatriz de la quemadura de la cara. Les quiero recomendar esta serie mucho, la verdad que además el arco argumental del personaje de Zuko lo vuelve, creería que mi segundo personaje favorito de la serie. Véanla, es muy buena. Después, como muy popular, Katniss y Pita, ambos en los Juegos del Hambre, padecen, posterior a haber participado en los Juegos del Hambre, trastorno por estrés postraumático. No he leído los libros de los Juegos del Hambre, la verdad, y tengo entendido que está como mucho mejor caracterizado el tema del estrés postraumático de estos dos personajes en los libros, así que cuéntenme si valen la pena. Y si valen la pena tal vez los lea en algún momento, ahora que se pone de moda de nuevo porque salió como una precuela. Esta es una serie que se llama This Is Us, que es muy buena. En una de las últimas temporadas aparece este personaje que es una veterana de guerra también, que se llama Cassidy, y que tiene un trastorno por estrés postraumático. Es muy buena esta serie en general, se las quiero recomendar, sobre todo a ustedes que les gusta la psicopatología, básicamente, porque creería que todos los personajes de esta serie tienen algún problema psicopatológico. Cassidy es un personaje bastante secundario, pero sí quiero que sepan que, bueno, tienen a toda la familia Pearson, básicamente. Hay trastornos de ansiedad, hay problemas de adicciones y de alcoholismo, problemas en la conducta alimentaria, depresión, uno también de los personajes más importantes, incluso un trastorno neurocognitivo. La verdad que es una serie que es muy linda, la recomiendo porque la trama a mí además me gusta mucho, pero ya que estamos hablando de psicopatología, está bueno que puedan hacer el análisis de los personajes también desde el aspecto psicológico. Y bien, tenemos a Charlie de Las ventajas de ser invisible, que bueno, creo, no les puedo contar en realidad nada de este personaje porque les spoilearía toda la película, pero también está buena, sobre todo para nosotros que nos interesa y que nos gusta la psicopatología, analizar algunos personajes ficticios puede ayudarnos a acercarnos más a cómo se presentan clínicamente algunos de estos trastornos. Bien, y vamos a hablar ahora entonces un poquito más de cuáles son los signos y los síntomas y los criterios para el DSM-5, todo juntito, para hacer el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Bueno, y en cuanto a por qué o cómo es el pasaje, el traslado, ¿no? De
este trastorno, el estrés postraumático, de los trastornos de ansiedad, como figuraba en el DSM-4, ¿sí? Que estaba en el capítulo de los trastornos de ansiedad, a aparecer en el DSM-5 en los trastornos relacionados con trauma y otros factores de estrés. Tiene que ver con esta heterogeneidad de la que yo les hablaba al principio, ¿sí? Recuerden que les dije que la respuesta al estrés es muy variable. Puede ser que haya síntomas de ansiedad y que el trastorno que se desarrolla sea a predominio con sintomatología de tipo ansiosa, digamos, por algo, por tanto tiempo estuvo bajo el gran título de los trastornos de ansiedad, pero también es cierto que muchas otras personas tendrán, por ejemplo, sintomatología más de tipo depresiva, ¿no? Como para dar un ejemplo, como más anedonia, más tristeza, más angustia y tal vez no tantos síntomas ansiosos. Entonces, por esta heterogeneidad es que pasa a tener casi su capítulo propio. Y además, esta heterogeneidad, lo vamos a ver cuando hablemos de los trastornos adaptativos, también lo hace como más semejante a los trastornos adaptativos en un punto, ¿sí? Vamos a charlar más adelante de lo que son los trastornos adaptativos, pero sí hay como mucha variabilidad en la respuesta a los factores de estrés. Bien, ¿qué condiciones tengo que cumplir para cumplir con un trastorno de estrés postraumático? Obviamente la presencia de un evento traumático, y eso es nada más y nada menos que el criterio A, que es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real, digamos, experimentada propiamente por el individuo, o de forma amenazante, experimentada en una de las siguientes formas, ¿sí? O sea, la experiencia directa del suceso, la presencia de este suceso ocurrido a un tercero, ¿sí? O el conocimiento de este suceso que le haya ocurrido a algún familiar o a algún amigo, ¿sí? A su vez, puede ser también la exposición repetida, como ya habíamos mencionado previamente, no tiene que ser un solo suceso, pueden ser diferentes sucesos. Por ejemplo, el maltrato infantil, ¿no? En donde el niño se encuentra repetidamente expuesto a situaciones de maltrato permanente y de estrés. Veamos. Puede ser, bueno, como decimos, la violencia, la amenaza de muerte, ¿sí? Los accidentes automovilísticos, los desastres naturales, ¿sí? En esto quiero mencionar algunas cositas epidemiológicas, ¿sí? Se sabe que los eventos traumáticos, en donde los autores, ¿sí? De las diferentes atrocidades, por así decirlo, es otro ser humano, como por ejemplo en las torturas o en las violaciones, bueno, hay mucha más probabilidad de desarrollar un trastorno por estrés postraumático cuando el individuo que nos hace algo malo es otro ser humano, ¿sí? Y no tanto por ahí en accidentes o en catástrofes ambientales. Por otro lado, también epidemiológicamente es más frecuente en mujeres el trastorno por estrés postraumático, y esto tiene que ver con que las mujeres en general están más expuestas a situaciones de violencia, por ejemplo, las situaciones de abuso sexual. Entonces, por ese motivo, estadísticamente tendrían más predisposición, pero si uno corrigiera ese número, no es, digamos, no es un factor propio de la mujer tener más tendencia a desarrollar un estrés postraumático, ¿sí? No sé si me explico. Cuando uno iguala los números, por así decirlo, o corrige esos números, la prevalencia es más o menos similar. Y obviamente en las guerras, ¿sí? En donde un grupo muy grande de poblaciones están expuestas a las atrocidades realizadas por otros seres humanos, ¿sí? Como por ejemplo el campo de batalla, la muerte, los disparos, las heridas graves y lo que fuera, son situaciones, históricamente han sido siempre situaciones en donde ha aumentado la prevalencia del estrés postraumático. De hecho, hoy por hoy
sabemos que en las zonas en donde hay conflictos bélicos hay mayor incidencia de estrés postraumático, a diferencia de aquellos países en donde no hay conflicto. Bien, en el DSM-5 no están incluidos la exposición, ¿sí? Por medio de medios de comunicación, ¿sí? Radio, televisión, a diferencia del DSM-4 en donde sí estaban incluidos la exposición a trauma por estos medios. Esto es otra diferencia que tienen que era necesario aclarar. Bien, entonces tenemos el evento traumático. ¿Qué sintomatología es típica del estrés postraumático? Los síntomas intrusivos y de repetición, ¿sí? La reexperiencia. Y ahora voy a componer lo que es el criterio B, ¿sí? Que son estos síntomas intrusivos. Ahora vamos a hablar de qué consisten. Son recuerdos, algunos angustiosos, recurrentes, involuntarios, ¿sí? O sea, yo puedo estar haciendo cualquier cosa y de repente recuerdo el evento traumático, ¿sí? Tal cual a mí me sucedió, ¿sí? Eso obviamente interfiere, puedo estar, qué sé yo, estudiando, por ejemplo, y de repente interfiere con lo que estoy haciendo. Así que, por supuesto, interfiere con mi capacidad de seguir con mi vida cotidiana. Otra característica son los sueños, que son pesadillas, ¿sí? O sea, son sueños angustiosos, recurrentes, en donde el contenido del sueño está relacionado con el suceso traumático, ¿sí? Casi siempre, digamos, sueño con eso que me pasó. Las reacciones disociativas, ¿sí? Por eso hablábamos al principio de que esto era muy comórbido con los trastornos disociativos. Por ejemplo, las escenas retrospectivas, ¿sí? O flashbacks, se conoce también, en donde la sensación es la de estar reexperimentando el suceso como si me estuviera ocurriendo en este momento. Las reacciones disociativas tienen grados leves o graves. En lo más grave puedo llegar a perder totalmente el contacto con lo que realmente está sucediendo porque estoy reexperimentando, ¿sí? Estoy reexperimentando sería la palabra, lo que me sucedió, o sea, el evento traumático, tal cual como si yo estuviera en ese lugar, ¿sí? Y por ahí, digamos, tengo una persona que me está moviendo, que me está diciendo, no sé, Delphi volvé, y yo estoy como completamente desconectada de la realidad, ¿sí? Es una reacción disociativa, puede llegar a ser muy grave en ese sentido, ¿sí? Y por supuesto hay un malestar psicológico intenso o prolongado a exponerse a estos factores que a mí me recuerden a un aspecto o al suceso traumático en sí mismo, ¿sí? Eso es bastante importante y característico del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Además, las reacciones fisiológicas son muy parecidas a las que hablaron en ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, la taquicardia, el aumento en la frecuencia respiratoria, la sudoración, ¿sí? La sensación de miedo muy intenso, el aumento en el estado de alerta. Esto no lo mencioné, pero también habitualmente hay problemas en el sueño. Bueno, ni hablar de que además cuando uno se queda dormido tiene estas pesadillas horribles, así que verdaderamente es un suplicio, ¿sí? Lo que experimentan estas personas, ¿sí? Pero bien, acá tenemos el ejemplo de las pesadillas. Bien, sigamos. ¿Qué otra característica tengo que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático? Las conductas evitativas, ¿sí? Y vamos a hablar entonces de nuestro queridísimo criterio C, que es la evitación persistente a estímulos que yo asocio al evento traumático, ¿sí? Y se puede manifestar de las siguientes maneras. Esfuerzos para evitar los recuerdos o pensamientos, estos intrusivos, ¿sí? Tratan de no hablar los pacientes del tema. Es muy difícil muchas veces querer, digamos, que los pacientes se enganchen a hacer una terapia porque no quieren relacionarse
de ninguna manera con la experiencia traumática que vivieron. Pueden ser, entonces, por un lado, evitar esos recuerdos internos, por el otro, la evitación o los esfuerzos importantes para evitar todo lo que sean los recordatorios externos. Pueden ser que empiecen a evitar personas, grupos de personas con las que experimentaron eso, o cualquier cosa, ¿sí?, que en la vida cotidiana les genere pensamientos o sentimientos angustiosos, ¿sí?, que les despierten esos recuerdos de lo que experimentaron, ¿sí? Esos serían como las conductas evitativas. ¿Qué más? Las alteraciones cognitivas y el estado de ánimo, ¿sí? Y en este sentido, fíjense, es el criterio D. Hay alteraciones negativas y cognitivas y en el estado de ánimo. Estos son síntomas parecidos, ¿sí?, a los que se experimentan en los cuadros depresivos. Dentro de los síntomas cognitivos, quiero destacar esto, ¿sí?, la amnesia disociativa, muy común en los pacientes que experimentan un hecho traumático, ¿sí?, es la incapacidad de recordar el suceso o un aspecto importante del suceso traumático, ¿sí? O sea, es como que ese recuerdo se bloquea y no tengo acceso a él, ¿sí? Les recuerdo, porque deben haber visto también el video de las bases fisiológicas del estrés y de la memoria, que no se asocia a la amnesia disociativa, a esos mecanismos de estrés y la memoria, ¿sí? Por lo menos no que se sepa todavía. Bien, otro, digamos, alteración cognitiva y del estado de ánimo son las creencias o expectativas negativas, persistentes o exagerados, por ejemplo, sentir que está mal todo el tiempo, sentir desconfianza de los demás, sentir que el mundo es muy peligroso, ¿sí? Y la percepción distorsionada, persistente de las consecuencias de los sucesos traumáticos, ¿sí? También el estado emocional negativo persistente, ¿sí?, como puede ser el terror, el miedo, el enojo, la culpa, la vergüenza, ¿sí? O sea, todos estados emocionales negativos, pero de manera prolongada y persistente. En este sentido, vuelvo a destacar esto que hablaba de la heterogeneidad del malestar psicológico, ¿sí? Por ejemplo, en los estados emocionales, que pueden ser muy variados, como pueden observar. Acá tenemos digamos, lo que sería la falta del interés y de la participación en las actividades, incluso puede aparecer anedonia, que es la falta de disfrute. Sentimientos de desapego hacia los demás. Y la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, ¿sí? O sea, una especie de insatisfacción de manera persistente, ¿sí? Bien, básicamente eso con respecto a las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo que podamos evidenciar. Y por último, las alteraciones en la alerta y el estado de alerta, ¿sí?, y la hipervigilancia. Bien, básicamente hay un comportamiento irritable, arrebatos de furia, mucho enojo, ¿sí?, agresión verbal hacia otras personas, con objetos, con lo que fuera, comportamientos imprudentes o autodestructivos. Esto de la hipervigilancia, hay muchos trastornos en el sueño, ¿sí? Respuestas de sobresalto exagerada, esto se estudió en muchos pacientes con trastornos por estrés postraumático, en donde estímulos generan reacciones de estrés, por ejemplo, reacciones de estrés de sistema autonómicas, simpáticas, muy exageradas, como exageradísimos, ¿sí? O sea, como que algo que por ahí te aumenta la frecuencia cardíaca un poquitito, en las personas con estrés postraumático aumenta muchísimo, muchísimo más. Problemas en la concentración, ¿sí? Alteraciones en el sueño, que ya se las mencioné. El estado de hipervigilancia también tiene que ver
con, bueno, el estado como de alerta permanente, ¿no? Estar, por ejemplo, imagínense después de un robo, uno por ahí sale a la calle y está en una situación en donde, digamos, está todo el tiempo sospechando de los demás, en alerta, mirando para todos lados porque piensan que eso que le sucedió le puede volver a suceder en cualquier momento. Vamos a hablar después de, digamos, de qué lo diferencia a este trastorno por estrés postraumático del trastorno por estrés agudo, que puede aparecer muchas veces también después de esa situación. Y justamente esa gran diferencia radica en el criterio temporal del trastorno por estrés postraumático, que es que todos estos síntomas deben encontrarse por un tiempo mayor a un mes, ¿sí? Cuando hablamos de que el tiempo es menor a un mes, estamos hablando de un trastorno por estrés agudo. Este es el criterio temporal, ¿sí? Que básicamente es exactamente lo que les acabo de mencionar y que haya deterioro, obviamente, en las áreas de la vida del paciente. Imagínense que con esta clínica tan florida, desde luego, hay deterioro en las distintas áreas de la vida del paciente. Hay especificadores en el trastorno por estrés postraumático. Es importante que definamos si hay o no síntomas disociativos, ¿sí? Los síntomas disociativos pueden ser despersonalización, que es la experiencia de que uno no es uno mismo, por así decirlo, ¿no? Porque está como observándose a sí mismo como si fuera un espectador externo. Y en este sentido hay ciertas preguntitas que uno le suele hacer al paciente, ¿sí? Es como que el mundo no... Es como si estuviera yo en un sueño, como si no fuera yo mismo, ¿no? Como que uno no se reconoce, o incluso de que el tiempo pasa muy despacio, ¿sí? Otro de los síntomas disociativos más importantes que hay es la desrealización, que es la sensación de irrealidad, pero en lugar de con uno mismo, con el entorno, que es como si el mundo de alrededor es como si estuviera en un sueño, como si las cosas se vieran más lejos de lo que en realidad están, o como si las cosas estuvieran distorsionadas con respecto a cómo en realidad están, ¿sí? Para evaluar los síntomas disociativos en el trastorno por estrés postraumático existe esta escala, ¿sí? Que es la CATS, que me sirve para evaluar los estados disociativos. Está diseñada para el trastorno por estrés postraumático, pero después se utilizó para otras cosas. Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿se acuerdan que en algún momento les hablé en antidepresivos de que la ketamina generaba como episodios disociativos? Bueno, a veces se usa esta escala para cuantificar la disociación que genera en agudo la administración de estas drogas, por ejemplo. Bien, brevemente les voy a enunciar un par de diferencias que tiene el trastorno por estrés postraumático para lo que es la CIE-11, ¿sí? Fíjense, la CIE-11 se basa en 3 grandes grupos de síntomas. Uno son los síntomas de reexperiencia, ¿sí? Los otros son las conductas o los síntomas de evitación y como tercer gran eje, la percepción de la amenaza. Y la CIE-11 agrega dentro de esta categoría un diagnóstico que el DSM no tiene, que es el trastorno por estrés postraumático complejo, ¿sí? Que si se fijan, tiene que ver con las cosas que no tiene en cuenta del DSM-5. Por ejemplo, ahora cuando lo leamos lo van a entender mejor. En el TEP complejo, ¿sí? Hay más gravedad y persistencia de los estados, los problemas en la regulación del afecto, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos hablado de que puede haber alteraciones en el estado de ánimo, en el trastorno por estrés postraumático, así a secas en el DSM-5. Bueno, para la CIE-11, cuando aparecen esos síntomas y son muy importantes, ya sería un TEP complejo. Acá, digamos, tenemos una distorsión cognitiva,
que también tiene que ver con el afecto, pero fíjense, es una distorsión cognitiva, que es la creencia respecto de que uno se siente disminuido, que son los sentimientos de vergüenza, de culpa, de fracaso con respecto al evento traumático, y las dificultades para mantener relaciones con otras personas, ¿sí? Y que estos síntomas obviamente causen un deterioro significativo en ya sea la esfera social, familiar, educativa, ocupacional o cualquier otra área funcional en la persona, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que sería un trastorno por estrés postraumático a secas para el DSM-5, la CI-11 los divide, ¿no? O sea, hay algunos estreses postraumáticos que son más graves que otros, por así decirlo. Los más graves serían los que tienen los criterios de las distorsiones cognitivas y de las distorsiones o problemas o los trastornos en el estado del ánimo y en la regulación de los afectos. Para la CIE-11 serían complejos, ¿sí? Y vamos a hablar ahora sí del tratamiento. Bueno, el tratamiento, para esto utilicé las guías NICE del 2018, ¿sí? Para que todos sepamos de dónde está obtenida la información. Pacientes que han sufrido un evento traumático en el último mes, ¿sí? O sea que yo todavía no puedo diagnosticar un trastorno por estrés postraumático porque por lo menos el criterio temporal no lo tengo. No se recomienda iniciar farmacoterapia. Sí se recomienda iniciar con psicoterapia y con terapias que estén orientadas a la exposición y reexposición, ¿sí? A los eventos, porque justamente se acuerdan que los pacientes empiezan a tener como estas conductas evitativas. Bueno, en eso está orientado, pero no hay un tratamiento farmacológico preventivo del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Hay trabajos que están orientados a la prevención, que buscan, ¿sí?, lo que serían estrategias, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, pero en este caso, como estamos en psicofármaco, les comento de algunas que se están estudiando, ¿sí? Básicamente, fármacos que interfieran con la consolidación de la memoria son los que más se han estudiado. Hay trials para beta bloqueantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que los receptores beta ayudan a lo que es la consolidación de la memoria? Entonces hay trials para beta bloqueantes, resultados relativamente buenos. Se cree que en el estrés postraumático también está el sistema opioide desregulado, así que hay estudios para morfina, por ejemplo. Hay estudios para hidrocortisona, ¿se acuerdan que el cortisol también interfiere? La hidrocortisona y el cortisol son básicamente lo mismo. Interfiere el cortisol con la consolidación de las memorias. Y ¿se acuerdan que como efecto adverso habíamos visto en ansiolíticos que las benzodiazepinas también interferían en la consolidación de las memorias? Entonces eso fue uno de los primeros estudios o una de las primeras drogas que se probó. Las benzodiazepinas han tenido siempre malos resultados y de hecho están contraindicadas en los intentos de prevención del trastorno por estrés postraumático y se tratan de evitar lo más posible durante el tratamiento del trastorno por estrés postraumático también. Pero bueno, para que sepan, las benzodiazepinas no, es muy importante eso. Esto sería, está tomado de ese paper también, cuáles son algunas estrategias farmacológicas, si quieren lo pausan y chusmean un poquito en donde se estudió por lo menos, y en donde pudiera intervenir uno en la prevención. Y ahora sí vamos al tratamiento, ¿sí? O sea, cuando yo ya cumplo con los criterios de trastorno por estrés postraumático. Tenemos la psicoterapia orientada al trauma, ¿sí? Lo mismo que hablábamos para la prevención. Bueno, la psicoterapia es muy importante y debe estar orientada al trauma y se ha visto muy buenos resultados en aquellas terapias que intentan reexponer al paciente, bueno, obviamente no a, qué sé yo, una guerra, pero sí a esos factores que se acuerdan que yo puedo ir, por ejemplo, y algo me recuerda a eso, por ejemplo, a una persona, y bueno, reexponerlo a eso para que eventualmente tengan menos cantidad de sintomatología. En cuanto al tratamiento farmacológico,
¿sí? De primera línea, lo más importante son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la venlafaxina, ¿sí? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en general tienen todos buenos resultados. Sin embargo, en general se acepta que la fluoxetina y la paroxetina son los que más se usan en el caso de el estrés postraumático, ¿sí? Bien, y en situaciones particulares, como por ejemplo que los síntomas sean muy incapacitantes y que no se haya respondido bien a otras drogas, se puede considerar otros ciertos antipsicóticos. Las guías NICE recomiendan risperidona, ¿sí? Pero, bien, eso sería de segunda línea. Pero en primera línea siempre los IRS y la venlafaxina. Bien, vamos a continuar con esto y a finalizar por lo menos con este primer video hablando un poquito del trastorno por estrés agudo y cuál es la gran diferencia con el trastorno por estrés postraumático. Continuamos. Básicamente el trastorno de estrés agudo se diferencia del estrés postraumático por el patrón de los síntomas, es limitado, ¿sí? O sea, los síntomas son muy parecidos. Los criterios son distintos, no me voy a empastar hablando mucho de los criterios porque la verdad no le veo mucho sentido, pero sepan que básicamente son los mismos, solo que estos síntomas se experimentan después de pasados 3 días del evento traumático y entre los 3 días y un mes. Y después se va solito, ¿sí? O sea, por eso no se medica el trastorno por estrés postraumático antes del mes, porque por ahí pudiera irse solito, ¿sí? O sea, el trastorno por estrés agudo tiene dos grandes vertientes. O se convierte en un estrés postraumático, si después del mes persisten los síntomas, o se convierte en un estrés, o nada, básicamente mejora el individuo, ¿sí? Por eso no se medica el trastorno de estrés agudo. Pero sí, obviamente se lo considera un trastorno porque imagínense lo inhabilitante de los síntomas, ¿sí? O sea, todos los síntomas son exactamente los mismos que los del estrés postraumático. Se considera que es absolutamente normal todos estos síntomas que hemos mencionado y que hemos charlado los primeros 3 días después de ocurrido el evento traumático, por eso no forma parte del trastorno de estrés agudo. Bien, y básicamente eso es lo que los diferencia, ¿sí? El criterio temporal, pero también el tratamiento, ¿sí? Porque no hay tratamiento farmacológico para el trastorno por estrés agudo. Acá es en donde sí vale la pena empezar con la psicoterapia, ¿sí? Para ver si se puede prevenir. A veces se puede prevenir, a veces no se puede prevenir con la psicoterapia, a pesar de la psicoterapia adecuada, ¿sí? Pero para que sepan que cualquiera de las dos vertientes son posibles, ¿sí? Entonces, y como breve repaso, el trastorno de estrés agudo, tenemos obviamente un evento traumático, obviamente síntomas de evitación, las alteraciones cognitivas y el estado de ánimo, el estado de alerta y hipervigilancia y los síntomas intrusivos y de repetición, como dijimos, los pensamientos intrusivos, las pesadillas, los flashbacks, ¿sí? Todo eso está presente también en el trastorno por estrés agudo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la sintomatología se limita a el primer mes, ¿sí? Bien, con esto básicamente me voy a despedir de esta parte. Vamos a ver en el segundo video un poquitito de los trastornos adaptativos. Me importan los trastornos adaptativos porque son verdaderamente muy frecuentes. Así que con esto básicamente los dejo, chicos. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sí, es un tema que la verdad está muy bueno. Pero bueno, es muy largo también, así que no pudimos meternos mucho en otras cositas que por ahí están buenas o que son interesantes. Les mando un abrazo a todos y para cualquier duda o eventualidad estamos disponibles para responder sus preguntas en los foros. Chau, chau.